el individuo se agota por completo y se queda sin habla, se queda solo, deprimido, neurótico, y entonces aparecen las farmacéuticas que preparan unos fármacos que suelen arreglar algunos síntomas, pero nada más, no son eficaces. Distinguió ese silencio sin habla, o sea, ese agotamiento sin habla, con un agotamiento hablante, es decir, que se tiene un equipo perfectamente cohesionado, amigable, y que han trabajado por un objetivo. El rito iniciático para él es un estado en el cual se transforma, se pasa de un estado a otro, un estado que muere y se regenera otro nuevo. Y entonces, para él, el rito iniciático tenía 3 fases. La primera fase era salirse, desenraizarse del contexto en el que uno vive. La segunda fase equivalía a pasar una situación de experiencias duras, de experiencias de frío, de hambre, y también de un ensansamiento de la conciencia potenciado como fuese, incluso por sustancias tóxicas, bailes, etc. Y la tercera fase sería una reagregación. ¿Cuánto puede durar los ritos iniciáticos? Pues desde unos días hasta algunos años, depende. Entonces, lo cierto es que en los ritos iniciáticos para él deben ser sociables, es decir, no deben ser de un individuo, deben ser también irreversibles, no se puede pasar de la fase 2 a la 1, ya has pasado la fase 1, la fase 2 ya no está, y deben tener esos 3 fases, no pueden tener ninguna más. En Occidente se tiene como modelo de vida, se suele tener como modelo de vida a Jesús. En Oriente dijo que se tiene a Buda. Sin embargo, en la sociedad se tiene como modelo el ese impersonal y vacío, pero la psicología transpersonal lo que se propone es considerar no el modelo de Jesús ni de Buda ni ese vacío, sino a la personalidad por completo. Son buenas las relaciones, los ritos iniciáticos, porque dice, transmiten valores, nos enseñan otras formas de pensar, nos enseñan otras formas de sentir, regulan la sexualidad y también regulan las relaciones sociales. En el mundo moderno, que no hay ritos iniciáticos, eso equivalía para él, puse el ejemplo de aquel elefante cuando es bebé, que le atan una pata a un palo para que no se pueda mover. Cualquier movimiento que inicia se detiene. Y ya llega un momento en que se acostumbra por completo a no moverse y ya no se mueve nunca, ya no tiene su propia iniciativa y vive de lo que le dan y lo que le dicen. Pues de alguna manera a nosotros nos pasa eso, porque ya hemos perdido esos ritos iniciáticos que por lo menos se conservaban en la Biblia, en la Divina Comedia, pero que a partir del siglo XIX prácticamente han desaparecido. Hoy se trata de sustituir esos ritos iniciáticos a la sociedad con las drogas, también con esos grupos violentos que aparecen en el fútbol, que aparecen en las bandas en las calles, con los partidos de extrema derecha, pero son experiencias que no tienen la muerte de un estado y la regeneración de otro luego. Entonces, hoy en día no hay ritos iniciáticos y habría que haber. Él dijo que había 9 dificultades que impedían que los hubiera. Los voy a leer. El primero es que no hay maestros de ritos iniciáticos ni hay estructuras culturales participativas. Se requiere una cultura en que no se oculte la muerte, porque el rito iniciático tiene de alguna manera una muerte y una regeneración. Hoy en día la muerte está totalmente ocultada y maquillada. Que el individuo se pueda aislar hoy en día ya es casi prácticamente imposible por los compromisos sociales que tiene que tener. Hay una falta de tiempo, hay una falta de espacio también, no hay espacios sagrados, que antes los había. Y luego los ritos iniciáticos no es una cosa de fiesta, exige una vida, son muy exigentes, él puso el ejemplo de una vida monacal. Y además en los ritos iniciáticos se está implicada toda la personalidad, también el cuerpo. Y dijo que en Occidente había ciertos problemas con el hecho de tener que tocar el cuerpo de una persona. Al día siguiente por la mañana estuvo Rocuso Villalba, habló de la realidad inatrapable, puso un cuento, si recordáis, un aldeano que quería ser rico, iba todos los días a una ermita a pedirle a los dioses que le hicieran rico, y un día que hacía mucho frío pues va y al volver se encuentra 2 bolsas cargadas de oro. Entonces las va a coger y como están heladas no las puede levantar. Entonces se le ocurre orinarse y que con el calor de la orina podré tirar. Y cuando lo hace se orina, entonces tira de
de las asas del esto, y entonces pega un grito y resulta que se despierta, es decir, ha sido un sueño, ha sido un sueño. Entonces, para el budismo dice que estamos siempre agarrados a algo, el problema es saber a qué estamos agarrados, y que realmente eso que agarramos es siempre un sueño, un sueño. La realidad, carece, dicen los budistas, carece de naturaleza propia. Puso el ejemplo de Kant, un filósofo alemán de principios del siglo XIX, que él distinguía en el conocimiento entre el fenómeno y el nómeno. El fenómeno es lo que a mí me aparece a través de los sentidos. Y entonces los budistas piensan también que nosotros tenemos un conocimiento subjetivo que está condicionado por nuestra naturaleza, por la cultura, por la religión, por la economía, etc., ¿no? Y entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? Y dice Kant, no se puede conocer. La verdadera realidad existe allá afuera, pero no la puedo conocer. Y sin embargo los budistas dicen, no existe. La verdadera realidad no tiene naturaleza propia. La única realidad que hay es la que cada uno percibe. Y como cada uno percibe y cree que es la suya, pues de ahí vienen los conflictos. El budismo además de todo esto señala que nada permanece, todo está cambiando, y yo también. Si no tenemos esto en cuenta, que la realidad cambia y que yo el cambio, entonces tendremos problemas y nos ocurrirá, viviremos en muchas ocasiones con dolor. Tenemos que vivir con las manos abiertas y dando, y tenemos que aprender a soltar, lo cual es necesario. Aprender a soltar todo eso que nos agarra al dinero y tal, es necesario para vivir en armonía. Él dice que nada tiene una existencia real, nada en la vida. Y puso el ejemplo, si recordáis, del arco iris. Dice, el arco iris lo vemos, pero no lo podemos tocar, ni lo podemos coger, ni lo podemos oler, ni podemos acercarnos a él. Lo vemos, pero no está. Esa es la realidad de la que hablan los budistas. Lo que nosotros vemos realmente es siempre una mera apariencia. Pero más allá de esa apariencia, más allá del dolor que yo pueda sentir porque esté agarrado, más allá del cambio, hay una cosa que es fundamental y que no cambia nunca, y que es la paz y la felicidad que somos, el origen que nos hace ser lo que somos. Nuestra naturaleza es una no naturaleza, y la naturaleza realmente, dice el budismo, es inatrapable, no se puede coger ni por los sentimientos, ni por la percepción, ni por el conocimiento, ni por la historia, ni por la ciencia. Nada puede coger la realidad. Y si queremos cogerla y cerramos los puños, decía, encontraremos 2 puños, 2 puñados de arena, pero si abrimos las manos, toda la arena del desierto estará a nuestra disposición. Entonces soltar es abrirse a dar, abrirse a perder y abrirse al flujo de la vida. Y puso en el diálogo una herramienta para soltar, que era sentarse, sentirse y respirar. Y a partir de ahí se empiezan a eliminar las tensiones corporales, que son de alguna manera una resonancia o una somatización de las tensiones de la mente y del espíritu. A continuación habló Débora Diógenes y habló de Narciso frente al espejo. Y lo que ve en el espejo es realmente su propio ego, pero el ego es algo que nosotros, que nuestra mente construye, que nos quedamos con él, pero nos olvidamos del propio yo, nos olvidamos de lo que somos. Nos separamos por nuestro propio ego, nos separamos de los demás, nos creemos mejores, distintos. Y entonces nos creamos unas expectativas que a veces no se cumplen. Entonces, cuando no se cumplen, nos sentimos fracasados. Cada vez nos cuesta más cambiar si nos aferramos a ese ego, cada vez nos resistimos más. Y entonces tenemos miedo a perder nuestra identidad, a perder lo que yo soy, a perder el papel que represento en la sociedad, a perder también mis bienes. Entonces hizo como un repaso por los diferentes tipos que se dan en la vida a partir de la educación de la familiar, ¿no? Hablo del niño rechazado, el niño que ha sido rechazado, pues lo proyecta eso luego a lo largo de la vida. Cuando los padres han sido autoritarios, los niños quieren controlar en la vida luego. El niño dominador quiere que las personas le cuiden. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de culpa, entonces necesita que las personas le cuiden. Luego está los valientes. Los valientes son gente poco segura, poco madura, y entonces quieren compensar, quieren hacerse los valientes pero realmente es una autoimagen falsa la que tienen. Igual que los salvadores, que intentan resolver los problemas de los demás, aunque los suyos bien. Luego están los que ayudan a los demás. Esos tienen una gran autoestima de sí mismos.
Luego estaban los superemprendedores que están siempre haciendo algo, pero esos generalmente entran poco en sí mismos y se conocen poco. Luego están los narcisistas. Los narcisistas tienen una confianza exagerada en sí mismos, pero si algo les sale mal, se vuelven muy agresivos. Es necesario matar esta autoimagen que todos tenemos, aprovechar la parte positiva y eliminar la negativa. Podemos matarla y podemos transformar todo en positivo. Debemos vivir, dijo Débora, de acuerdo con la ética, desde el lado espiritual, que es fundamental. ¿Y cómo se vive así? Pues se vive con generosidad para los demás y con alegría. Así es como el hombre viejo, dice, se transformará en sabio. Siempre que seamos capaces de desarrollar la capacidad de aceptar al otro, de comprender al otro. Dentro de cada uno, dijo, hay un mundo que podemos liberar y soltar, puso el ejemplo del globo. Y de esa manera podremos llegar mucho más lejos de lo que todos pensamos. Por la tarde estuvo Enrique Martínez Lozano, donde dijo que soltar es vivir en sabiduría y en plenitud. La tendencia natural, sin embargo, es soltar, que es camino, soltar es vivir con sabiduría y plenitud. Y sin embargo tenemos la necesidad de tener, y soltar es siempre algo contrario. ¿Cómo nace ese control de las cosas que tenemos? ¿Cómo nace el apego? Pues nace por la necesidad de seguridad que todos tenemos, aunque el apego puede ser a distintas cosas, puede ser a los padres, a los amigos, al dinero, a una afición, etc. Cuanto más tenemos, cuanto más cosas tenemos, más seguros nos sentimos. Pero también nace ese apego del vacío del yo. Dijo, el yo es un parásito y como no tiene nada propio, tiene que robar energía de afuera. Entonces roba títulos, roba cosas, roba propiedades. ¿A dónde nos conduce ese apego? Dice, el yo egoico es control, es resistencia y es reactividad. Pero esto no son cualidades suyas, sino que son él mismo. Es decir, cuando se pierde el control, el yo desaparece porque no es nada sin ese control. Sin ese control, sin esa resistencia, sin esa reactividad, el yo no sería nada. La vida es un soltar constante. Hay gente que se infla demasiado, pero olvida que vivimos en un mundo lleno de alfileres. Entonces es necesario soltar. ¿Cómo vivimos ese soltar? Pues se puede vivir con resistencia y entonces de alguna manera nos amargamos. No podemos más remedio, hay que soltar, pero nos amargamos. O con resignación, el cual produce decepción y también una cierta amargura. O también con aceptación, que no es lo mismo que resignación. La aceptación produce un movimiento en nosotros, un dinamismo, y nos hace fluir con la realidad, nos hace decir sí a la vida. Y entonces esa sería la manera de aceptarlo. Solo es posible soltar, dijo, solo es posible soltar desde la comprensión de lo que somos. Pero solo podemos comprender lo que somos cuando soltamos. ¿Y qué es lo que somos? Somos eso que observa lo que yo soy, eso que observa. Si no estuviera en mí eso que observa, si solamente fuera pensamiento, no podría saber nada de mí. Yo soy eso que observa. Y eso que observa nunca lo podré soltar. Puedo soltar todo lo demás, menos eso que observa. Hay dificultades para soltar porque perdemos la seguridad y perdemos de alguna manera nuestra identidad. Pero sin embargo, soltar exige, supone comprensión y confianza. Y eso exige un trabajo psicológico y un trabajo espiritual. Sobre el trabajo psicológico relató muchas experiencias hechas sobre monos, bebés monos o niños, para ver qué incidencia tenía el trato de las madres, del padre, de la familia con ellos. Y después, eso sería el trabajo psicológico, y el trabajo espiritual es recuperar, ahondar en llegar a saber qué es lo que somos. Somos eso que observa, eso que está quieto ahí, eso que permanece. No tenemos edad en ese aspecto, decía Matilde Torres por la tarde. Después está la sabiduría de la entrega. La entrega de la sabiduría es fluir, es pasar del estado mental, yo soy un yo, al estado de presencia, me hago presente a mí mismo, de un yo a una totalidad. Entonces hay que tener confianza. La confianza es aceptar incondicionalmente todo lo que hay y hacerme responsable también de todo lo que hay. Y se acepta todo como si todo dependiera de ti y confía en todo como si nada dependiera de ti. Todo se resuelve en la comprensión. La sabiduría es haber comprendido. ¿Y qué es lo que sabemos en la sabiduría? No cosas, no ciencias,
saboreamos nuestra propia identidad, se acalla la mente. Hemos de distinguir el yo que piensa de este yo que observa, que es mucho más que el pensamiento. Yo soy eso que se da cuenta de mis experiencias, de mis ideas, de mis sentimientos. No soy mis pensamientos ni mis ideas. Y ya terminó. La mente nos encierra en un laberinto sin salida, pero podemos salir de ese laberinto mediante el silencio, la atención y la compasión. Y así seremos capaces de adquirir la sabiduría que supone haberle dicho sí a la vida. Y para terminar, pues Matilde de Torres, el movimiento olvidado de la vida. En la vida será el juego del soltar, entre tomar y el soltar. Puso el ejemplo de la respiración como de la respiración, y todo en la vida es igual, y todos los ciclos son iguales. El día empieza por el amanecer, la tarde y la noche. También el año es lo mismo. Necesitamos una estabilidad. ¿Y dónde la buscamos? La buscamos en las cosas, la buscamos en las ideas que tenemos. Sabemos que las cosas son cambiantes, que las ideas también pueden cambiar, pero vivimos como si no lo fuera. Para completar el ciclo y de soltar, hemos de recibir también, es decir, para soltar tenemos que recibir. Aunque no queremos soltar nada, en nuestra vida diaria siempre soltamos grandes o pequeñas cosas. Siempre hacemos grandes o pequeñas dejaciones. Dice, nos rendimos, no podemos más, y soltamos. Y ahí descubrimos, una vez que soltamos, que seguimos siendo los mismos. Es decir, que el tú, he repetido antes, pues la frase que a mí me llegó, el tú que cada uno es no tiene edad, se permanece idéntico durante toda la vida, sueltes o no sueltes, cambies o no cambies. Hay que aprender a soltar para cerrar el ciclo. La psicología transpersonal nos dice que lo otro, que es el no yo, también es un yo, también pertenece a nuestra identidad. Entonces la conciencia se ensancha y entonces no hay problema en soltar. Soltar se puede soltar desde el sufrimiento, me rindo y no tengo más remedio, o desde el discernimiento. Gracias a la psicología transpersonal, cuando me doy cuenta que lo otro no es uno yo, sino que también me pertenece, también es yo, soy capaz de soltar con discernimiento. Entonces, ¿cómo suelto? Frente a la resistencia, aceptando, aquí repetía un concepto similar al de Enrique Martínez Lozano, y frente al miedo, teniendo confianza y comprensión. Confiar, no sé lo que hay, pero me suelto. Confiar es soltar el hombre viejo, soltar lo viejo, antes de que haya venido lo nuevo, que no sé cómo va a ser, pero eso es confiar. Cuando aceptamos que somos resistencia, a veces decir, no puedo confiar, es que me doy cuenta que tengo mucha resistencia. Cuando soy capaz de darme cuenta de que soy resistencia, ya he abierto una apertura, ya he dejado una apertura para liberarme, para soltarme. Y entonces ya dejamos de resistirnos y tenemos otra forma de vida, otras leyes, y nuestro mundo de alrededor cambia. Cuando soltemos, veremos qué mundo hay. No lo sabemos qué va a pasar cuando soltemos, pero nosotros permaneceremos siempre lo mismo. Esto pasa en los grandes cambios y en los pequeños. Puede estar en un estado de resistencia, por supuesto, y de quejas, pero puede estar también en un estado de aceptación y de agradecimiento. Todos tenemos un don, pero es un don que nos lo han regalado. Y ese don no se completa más que cuando nosotros lo repartimos. Es el único consejo que nos doy. Bien, y con esto pues he hecho un resumen más o menos sucinto de todo, y ya lo de Charo pues queda claro con lo de la mariposa y el túnel. Ya. A dedicar unas palabras de despedida a Román y Laura. Vamos a ser breves, terminaremos con unas palabras también del concejal de Cultura, de Javier Gómez Vidal. Vamos sobre la hora para que son las 12:15 empiece la despedida musical con Mario San Miguel, que insisto, quedaos a conocerlo. Venga, recibimos a Román como presidente de la Asociación Transpersonal Iberoamericana y gran parte del culpable de esto, y a Laura. Gracias por quedaros hasta este momento. Gracias por la constancia. Algunas personas que venís viniendo
todos estos años para hacer que este evento sea posible. Como dije al principio, si no hay receptividad, pues esto no se sigue organizando. Y agradecer a todo el equipo organizador de este evento, Casterruiz, el Ayuntamiento, todos los colaboradores. Hay mucho amor y mucho cariño, mucho detalle, mucho esfuerzo desde muchos meses atrás, ¿no? Entonces, pues les de agradecer todo lo que conlleva organizar eventos así. Y yo sé que Casterruiz está hasta arriba de tareas, ¿no? Y bueno, quiero contar un cuento para despedir estas jornadas. Esto era un mendigo que estaba pidiendo por las calles de una aldea y ve a lo lejos acercarse un carruaje, esto de la Edad Media, ve acercarse un carruaje que parecía de un rey. Entonces el mendigo se frota las manos pensando pues que cuando llegue a donde él está, este rey pues le iba a ofrecer algún regalo, algo valioso. Se va acercando el carruaje con el rey y llega incluso a pararse enfrente de este mendigo y sale del carruaje pues un señor noble con su vestimenta y le pregunta al mendigo: ¿qué puedes darme tú a mí? Y el mendigo se queda extrañado preguntándose cómo es posible que un rey esté pidiendo a un mendigo, ¿no? Y bueno, entonces un poco atónito mete la mano en su saco y saca un granito de trigo que tenía y se lo entrega al rey. El rey mete ese granito en una cajita y le da las gracias y se vuelve a su carroza alejándose. Cuando al final del día este mendigo vacía en su choza el saco de trigo para saber lo que tendría, se da cuenta de que entre el montón de granos de trigo había uno que era un grano de oro. Entonces este mendigo exclama: qué amargamente lloré cuando vi ese grano de oro entre el montón por no haber tenido el valor de haberle dado todo a este rey. Obviamente ese grano que le dio se transformó en oro, ¿no? Entonces quiero traer este cuento que es de Rabindranath Tagore, algunos igual ya lo conocéis, porque en el tema que traigo que traemos para estas jornadas se dice que lo contrario al miedo, que es lo que nos produce el soltar, es el amor. Es lo que le faltó a este mendigo cuando el rey le pidió: ¿qué me puedes dar tú? Y le dio solo un granito de trigo, ¿no? Entonces quiero decir que si nos liberamos de este miedo y lo transformamos por amor, para soltar, para entregarnos, seguramente la vida nos lo va a devolver transformado en oro. Pues muchas gracias. Bueno, llegando ya al final de las jornadas, me gustaría compartir con vosotros algo que escribí cuando supe de la temática de las jornadas. Y bueno, dice así: dejar ir, entregarse, postrarse, rendirse, dejarse caer, desvanecerse, enfrentar los muros, fundirse con ellos, abrazar los inabarcables, sutiles, incognoscibles, reales. Dejarse ir, mirarse un espejo límpido, brillante, claroscuro, infranqueable, asequible, amable, feroz. Cada bien, cada mal, cada tengo ganas de dejar de mirar. Dejarse ir, dejarse en paz, dejarse libre, sin miedos, con ellos. Dulcemente salvaje, ese domable indomable. Torbellino emocional, tormenta de arena, agujeros en las manos, heridas en el costado. Asomarse al pozo, mirar la vida, honrar la muerte. Descarnarse, desvivirse, desvestirse sin desnudarse. Suelto, libre, pleno, vacío, inmenso, infinito. El primer aliento, el último, aquel paso, aquel paseo. Cada transición, cada día, cada vida, cada instante. Cada historia de otra historia, en ese bucle incesante.
miedo a abandonar, a abandonarse, miedo, al dolor, a la incertidumbre, miedo al sordo, al ciego, al mudo, todos yo, todos tú, todos uno. Lanzarse al vacío, dar un salto de fe, caer de rodillas, elevar la mirada, extender los brazos y acoger. Padecer el gozo mudo, elevarse, trascender. Encontrarse en la calma, el silencio, en la esencia del ser. Bueno, yo, aparte de esto, que quería compartir con vosotros, quería daros las gracias por estos días, por lo que habéis estado a lo largo de todo el fin de semana y los que habéis venido en algún momento. Y dicho esto,